Estamos hablando sobre la serie de refrescar. Terminamos recargar y hemos estado hablando de algunas cosas que han sido que tocan nuestra convicción y nos llevan a actuar como el Señor quiere que actuemos. Y hoy vamos a hablar sobre refrescar nuestro servicio. ¿Cómo refresco yo el servicio ante el Señor? Este pasaje nos va a dar un tremendo ejemplo mientras juntos en esta mañana exaltamos a la persona de Cristo Jesús. Juan 13, los versículos del 1 al 9, si lo tienen pueden decir amén. Juan 13 dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Brincamos al versículo 12. Así que después que lo hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor. Dice el versículo: y decid bien, porque lo soy. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Dice el versículo 16: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Refrescando mi servicio. Padre, en esta mañana, mientras tomamos tu palabra y la exponemos fiel al texto, yo te pido que sea tu palabra hablando en nuestros corazones, animándonos a servir, llevándonos, Señor, a vivir vidas que te agraden a ti solamente. Sea tu nombre exaltado en esta mañana, Señor, que Cristo sea expuesto ante nuestros ojos como el siervo mayor. En tu nombre pedimos estas cosas. Amén. Cuando Cristo nos salvó, Él nos dio como propósito servirle a Él. Sin duda alguna es un privilegio servirle a nuestro Maestro. Dios nos salvó. Lo menos que podemos hacer como agradecimiento a lo que Él hizo por nosotros es servirle con ánimo. Pero tristemente, en nuestra sociedad, el servir se ha vuelto como algo bajo. Todos aspiramos a que nuestros hijos tengan un trabajo donde le llamamos un trabajo estable. ¿Qué quiere decir eso? Que mejor se pongan corbata y camisa antes de que se pongan los Levi's. ¿Qué quiere decir eso? Que queremos que hagan trabajos donde posiblemente no tengan que ensuciarse las manos. Así que, hablando sobre el servicio en esta mañana, yo quiero hablarle del siervo mayor. Es interesante que le llamamos siervo mayor a nuestro Maestro, Cristo Jesús. Le llamamos siervo a aquel que un día renunció a toda su gloria, se humilló hasta lo sumo y tomó la forma de hombre. Ese es nuestro siervo. Ese es el Maestro, Cristo Jesús. El apóstol Juan escribe este maravilloso evangelio con el deseo de dar a conocer exactamente quién era Cristo. Él, como el discípulo amado y uno de los tres cercanos a Jesús, le había conocido íntimamente, a tal grado que en la última cena algunos pasajes nos enseñan que él recostaba su cabeza sobre el seno del Señor. Su meta, al escribir al griego o al gentil, era que todo el mundo conociera el ministerio de Cristo y presentar defensa de quién era Cristo y de la deidad de Cristo Jesús. La meta de Juan era dar a conocer que Cristo, sin duda alguna, era Dios. Cristo ha pasado 3 años y medio ministrando.
Él agarró a 12 hombres y las ha instruido acerca de todo. Él ministraba en Galilea, específicamente en Capernaum. Esta es zona portuaria. Es por eso que Pedro y sus hermanos y sus amigos eran pescadores. Y Cristo ha invertido toda su energía, todo su tiempo, todo su ánimo en predicar el reino del Señor. Pero Cristo Jesús fue rechazado. Él ha invertido toda su energía en dar a conocer a sus discípulos su misión, pero sus discípulos todavía no entienden cuál era su misión completa. Así que llegamos a los momentos antes de su crucifixión y encontramos a Jesús haciendo lo que él sabía hacer, sirviendo. Antes de servir de la manera más increíble que toda la humanidad ha visto, él iba a servir a sus discípulos. Y aunque Juan desea presentarlo como el Dios del universo, Cristo decide tomar el trapo. Cristo decide tomar lo que más es humillado en nuestros hogares, el trapo. Así que yo quiero proponerle en esta mañana esto. Nuestro maestro fue un siervo. Note conmigo 5 verdades que este pasaje nos muestran. Vamos rápidamente. En primer lugar, note esto. Una muestra del amor de Cristo. Una muestra de amor. Note el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, eso quiere decir que iba a morir, para que pasase de este mundo al Padre. Note lo que dice. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando estaba pasando los últimos momentos con sus discípulos, Cristo estaba cerca de la hora de su muerte. Recuerden que la misión de Cristo cuando vino al mundo era buscar y salvar lo que se había perdido. La meta de Cristo no era venir y poner su reino como aquel que iba a gobernar. La meta de Cristo era poner su reino como aquel que iba a servir, aquel que venía a morir, aquel que iba a dar su vida en rescate por muchos. Ahora Cristo va a dejar a sus discípulos, va a venir otro consolador, como nos explica Juan en el capítulo 6, y vendrá otro consolador. Él los guiará a toda verdad. Era la hora de los discípulos. Ellos ahora tendrían la oportunidad de poner en práctica lo que Jesús les había enseñado. ¿Qué era eso? Que Cristo había venido al mundo para dar su vida y que ellos iban a continuar el ministerio de Cristo esparciendo las buenas nuevas hasta que Cristo regresara por la iglesia. Pero es interesante notar que la palabra que escribe la conexión del maestro hacia sus discípulos es la palabra amor. Cristo amaba a sus discípulos. Aquellos que antes había amado, ahora los amaría hasta el fin. El Dios de todo el universo, el verdadero Dios, se había humanado y había amado eternamente como Dios a estos hombres, y como hombre había crecido en su amor hacia sus discípulos. Había crecido tanto que podemos describir ese amor como un amor perfecto. Así que note la perfección del amor. El versículo 1 dice que Él los amó hasta el fin. Letra A es la perfección del amor. Esta frase, amado hasta el fin, nos habla de la culminación o de un amor completo. Nadie ha amado a nadie como Cristo amó a sus discípulos. Nadie ha amado a nadie como Cristo ama a la humanidad. Jamás se nos imaginaría dar nuestro hijo en rescate por algunos que le rechazan. No había nadie ni nadie que podía dudar que Jesús tenía amor por sus discípulos. ¿Se imagina por 3 años y medio invertir todo su tiempo por los discípulos? ¿Se imagina por 3 años y medio dar su energía para amar al mundo, sanarles, hacer milagros, alcanzarles? Pero quiero decirle en esta mañana que ese mismo amor que caracterizó a la persona de Cristo es el mismo amor que caracteriza a la persona de Cristo hoy en día. Usted quizás vino preguntándose, ¿me amará Dios? Quiero decirle en esta mañana, Cristo ama al pecador como siempre le ha amado. El amor no ha menguado. Cristo sigue amando al mundo. Cristo sigue perdonando pecado. Cristo sigue dando su vida, dando todo para que las personas puedan ser salvos. Cristo sigue amando al pecador hoy en día. El amor de Cristo no ha cambiado. La evidencia de su amor, la cual los discípulos no comprendían, estaba a punto de ser mostrada en la cruz.
En otras palabras, el amor que Cristo le había demostrado a sus discípulos ahora va a ser culminado completamente, va a ser mostrado completamente en la cruz. Así que el símbolo de la cruz es el símbolo del amor. Es el amor que Cristo dio por nosotros. Pero noten letra B, noten la perversión del amor. El versículo 2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Qué quiere decir esto? Que Judas Iscariote, habiendo recibido el amor de Dios Padre, habiendo recibido el amor de Cristo Jesús, aún comprendiendo lo que Cristo había hecho, Judas decide entregarle. Quiero que sepan que hoy en día hay algunos en el mundo que no aprecian el amor del Señor. La realidad es que a veces nosotros como cristianos no apreciamos el amor del Padre como deberíamos. Hay algunos que no aprecian su amor a tal grado de que lo toman por sentado. Judas literalmente escoge lo terrenal por encima de lo eterno. Literalmente escoge lo pasajero por encima de lo eternal. Judas literalmente entrega su eternidad, su salvación, lo que podía transformarle por 30 miserables piezas de plata. Había intercambiado el dinero por Cristo, pensando que el dinero podía traerle más satisfacción que el mismo Jesús. Pero cristiano, le hago una pregunta en esta mañana. ¿No será eso lo mismo que hacemos nosotros en el siglo XXI? Donde pensamos que lo monetario nos puede traer más satisfacción que la iglesia. Donde pensamos que rechazar el amor de Cristo por un placer momentáneo nos puede traer más placer, más conformidad, más deleite que el mismo Jesucristo. 30 piezas de plata intercambiadas por una relación con el Dios eternal. Wow, la perversión del amor. Pero quiero dar una buena noticia en esta mañana. Mira acá, la perversión del amor no paralizó la muestra de amor de Cristo Jesús. No importa quién le rechazó, no importa los 3 años y medio que le había invertido en la vida de Judas, el amor de Cristo no menguó porque uno pervirtió su amor. Él dio su vida, Él fue a la cruz. Una muestra de amor por Cristo Jesús es lo que vemos cuando Cristo decide, siendo el Dios de todo el universo, venir y dar su vida por los discípulos. Aquel que los había amado ahora los va a amar hasta el fin. Pero nota número 2, vimos primeramente una muestra de amor. Nota número 2, el entendimiento de su misión. Son 5 puntos, así que acomódense. Hay algunos que ya me están mirando como que se van a dormir. Así que listo, ya vamos. Entendimiento de su misión. Nota el versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Cristo había venido al mundo con el propósito de anunciar su reino. Él entendía su misión. ¿Cuál era su misión? Bueno, Juan 1:11 dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Él vino a salvar al pueblo judío directamente. El pueblo judío le rechaza, los gentiles somos invitados a participar de esa bendición de conocer a Cristo Jesús a través de la salvación. Así que Cristo vino al mundo para salvar. Cristo vino al mundo, dice la Biblia, no para los que los que no necesitaban. Él vino a los necesitados, a los que necesitaban ser transformados. Pero tristemente muchos le habían rechazado. Quiero que sepan esta mañana, cristianos, que Dios le creó a usted con un propósito. Dios tiene una misión para su vida. Igual que Cristo tiene una misión, usted tiene una misión. Uno de esos propósitos vamos a estudiarlos en esta mañana. Pero aparte de eso, Dios le ha capacitado a usted con dones y talentos que son útiles para el cuerpo de Cristo. Es por eso que domingo tras domingo yo le reto con la palabra del Señor. Es por eso que domingo tras domingo tratamos de que usted cambie, yo cambie, seamos transformados todos a la imagen de Cristo Jesús. No es la meta solamente venir a la iglesia y salir contentos. La meta es salir transformados por la palabra del Señor Jesucristo. Esa es la meta. ¿Por qué? Porque si no somos transformados a la imagen de Cristo, Cristo no está obrando en nuestras vidas. Y Cristo
había venido Él mismo con un propósito, una misión, algo que Él tenía que hacer. Y cristiano, Dios le ha creado a usted con un propósito y una misión. Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cristiano, quiero decirle algo. Usted es útil en la iglesia. Usted es necesario en la iglesia. Usted es parte clave de la iglesia. Si Dios la ha salvado, si Dios la ha transformado, si Dios la ha cambiado, usted es necesario para que la obra de Cristo continúe adelante. No porque somos importantes, sino porque así Dios lo ha determinado. Dios puso una misión en la vida de cada uno de ustedes. Necesitamos su parte. Necesitamos su talento. Necesitamos su don. Necesitamos asistencia, necesitamos que usted venga, necesitamos que usted sea parte. Nota letra A, Cristo había entendido esto en su misión. Dios le había enviado. Nota el versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en su mano y que había salido ¿de quién? De Dios. Dígalo conmigo, había salido de Dios. Dios. Cristo sabía que todo lo que había cumplido en la tierra era el deseo de Dios Padre. La única meta de Cristo era exaltar a Dios. Y esa debe ser nuestra meta también. Que en la iglesia solamente sea exaltado Cristo. No el pastor, no el cristiano, no la visita, no la música, no la predicación. Dios debe ser exaltado en la iglesia. Esa es la meta. Porque Cristo, el Dios de todo el universo, vino al mundo y se humilló para que su Padre fuera glorificado. Dios nos ha salvado para que usted y yo le demos a conocer en todo el mundo, para que el mundo sea transformado a través del mensaje y a través del testimonio del cristianismo. Nota letra B. Ahora Cristo en su misión acabándose, Dios le tomaría. Nota el versículo 3, dice también, al final, dice esta frase, y a Dios iba. Cristo iba a regresar al cielo. En un momento su misión acabaría. En un momento su vida sería culminada. Cristo había terminado su llamado. En unos momentos Él iba a la cruz. Pero mire esto. Qué maravillosa verdad. Dios le esperaba. ¿No es increíble eso? El mismo que le envió es el mismo que le recibiría. ¿No es increíble que el Dios Padre que envió a su Hijo, aún después de haberse cubierto en pecado para que usted y yo fuéramos salvos, Él le recibiría? ¿No es increíble que Cristo después de su muerte y su resurrección iría al Padre, al Dios de las luces? Quiero que sepan, hermanos, que esto es algo que nosotros vamos a experimentar. Un día, el mismo que nos salvó, el mismo que nos dio una misión, es aquel que nos recibirá. Cristiano, vive esperanzado. Un día, Cristo viene por la iglesia. Un día, si usted muere antes de que Él venga, usted estará ante el Padre. Es por eso que Pablo dice que para Él vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo clamaba, Abba Padre, en Romanos 8. ¿Por qué? Porque él anhelaba estar con el Padre. Cristiano, necesitamos anhelar que nuestra misión acabe, que nuestro tiempo acabe, que estemos ante el Padre, que nos presentemos ante Él, que Él nos llene de su presencia, que Él nos transforme, que seamos glorificados. Pero mira acá, la misión no ha acabado. La misión iba a acabar para Cristo, pero para usted y para mí no ha acabado. Para usted y para mí la misión continúa. A veces que nosotros decimos así: hace mucho tiempo yo... ¿Acabó la misión ya entonces? ¿Ya se paralizó? No. La misión continúa. Hay almas que salvar. Hay almas que transformar. Hay vidas que necesitan a Cristo. Hay una iglesia que necesita continuar. Hay una lumbrera que necesita seguir adelante en esta ciudad de Tucson. Mire, la misión no ha terminado. Estamos todavía aquí. Mire, yo me veo todavía. Si usted se ve todavía, la misión continúa. Mire, no deje que nada lo paralice. La salud, el dolor, el trabajo. Hay pastores que me falta plata. A mí también, a todos nos falta. Pero mira acá, no deje que nada mundano, nada que sea del mundo nos paralice de cumplir la misión que Dios nos ha dado. Pastor, está hablando de la misión. Pero ¿cuál es la misión? Bueno, déjenme dársela, ¿listos? Nota número 3. La humillación del maestro. En unas horas, el maestro va a ser clavado a la cruz. En unas horas, el maestro va a dar su vida por aquellos
que tomaron la vida que Él les dio y la tergiversó. En unos momentos, el maestro va a ser humillado hasta lo último. Pero mire esto conmigo. Aún así, Él toma una última oportunidad para servir. Su muerte estaba por llegar. Ya era hora de que Cristo muriera. Ya todo va a culminar. Pero el servir caracterizaba tanto a nuestro maestro que Él toma una última oportunidad para servir. Amigo, el creador del universo está a punto de humillarse. Mire cómo se humilla. Letra A. Él se humilla a comer con sus discípulos. En el versículo 2 dice la Biblia que Él se sienta y cuando cenaban. Usted dice, bueno, cenar con nadie es una humillación. No, déjeme decirle algo. El Dios de todo el universo está en la casa. Se sienta con un mero pecador a comer. ¿No es eso una humillación? Absoluta humillación. Quiero decirle en esta mañana que el Cristo de todo el universo un día renunció a toda su gloria, renunció a todo lo que Él tenía para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Quiero que usted sepa que el Dios Todopoderoso, el que le creó a usted, el que me creó a mí, un día renunció a todo y se vistió de esta carne y vino a este mundo a dar su vida para que usted y yo pudiéramos acercarnos ante Él. Quiero que usted sepa que el Dios Todopoderoso, aquel que no le rinde cuenta a nadie, el Dios todo soberano, un día sumió hasta lo sumo y vino a esta tierra y habitó entre los pecadores y comió con los publicanos y con las prostitutas y con los discípulos y con las personas que estaban fuera de la sociedad normal y sanó a leprosos y sanó a la del flujo de sangre y sanó al paralítico y sanó al ciego. El Dios de todo el universo un día se humilló. El Dios de todo el universo un día dio todo lo que Él tenía para que la humanidad pudiera ser acercada a Él. Aquel que había creado a los reyes decide que lo último que Él quiere hacer es simplemente comer con sus discípulos. Wow. Y a veces sabemos cristianos que no podemos comer los unos con los otros. Nunca olvidemos de dónde hemos salido, cristianos. Nosotros a veces, como sabemos decir yes y no y can I get some food, pensamos que somos mayor de lo que somos. Mira, cristianos, déjeme decirle lo que usted y yo somos. Ambos, ¿sabe lo que nosotros somos? Siervos inútiles. Eso somos. Y si eso le ofende, pues tiene que entender lo que realmente somos. Somos siervos inútiles ante un Dios todopoderoso. Pedro rechazó a los gentiles en Gálatas 2. Cristo comió con los judíos. Ahora, ¿sabe lo que hace para demostrar esto? Él lava sus pies. Cristo ahora toma la oportunidad de servir a sus discípulos. Cristo no tenía que servir a sus discípulos porque en unos momentos Él les iba a servir en la cruz. Pero dice la Biblia que Cristo toma una toalla. El mero hecho de levantarse de la cena primero era diferente. Aquel con honor no tenía que levantarse primero. No tenía que servir a nadie. Ahora Cristo se arrodilla y se doblega ante sus discípulos y le lava los pies. Quiero que entiendan que en este tiempo por las sandalias los pies estaban constantemente sucios. Es desierto, igual que Tucson. Todo el tiempo sucios caminando. Algunas mamás no dejaran que sus niños entraran a la casa con los pies así. Para mostrar hospitalidad a los siervos de la casa, se arrodillaban ante la visita y le limpiaban los pies. Se los lavaban con agua. Pero jamás el maestro, el amo, el dueño haría esto. Jamás el mayor al inferior. Jamás el dueño de la casa al que entraba inferior a su posición. Mas Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Creyente, ¿vino usted para servir? ¿O vino usted para ser servido? Quiero mostrarle lo que hizo Cristo. Hermano Filemón, venga. Dice la Biblia, ahí,
Dice la Biblia que Cristo se humilló ante sus discípulos. Déjelo fuera, deje uno fuera, porque si no la van a caer. Ahí está. Súbete el pan. Y Cristo se arrodilló ante Pedro, dice la Biblia. Y este no es Pedro, es Filimón. Y le virtió agua, está un poquito fría tal vez. Y le lavó los pies. Ahora, estos pies están limpios. Imagínense los pies de los discípulos. Cristo tomó agua y le lavó los pies a sus discípulos. Esto es lo que hizo Cristo Jesús. Ahora, ¿se imagina Cristo, el creador de todo el universo, haciendo esto a sus discípulos? ¿Se imagina aquel que estaba a punto de dar su vida haciendo esto con sus discípulos? ¿Se imagina aquel que se humilló hasta lo sumo haciendo esto con sus discípulos? Yo creo que nosotros, la mayoría de nosotros, no le lavaríamos los pies a los que entran a nuestra casa. Pero Cristo tomó el trapo. Cristo decidió que su posición, su postura, su nombre, no lo pararían de servir y de tomar el trapo. Gracias, hermano. Cristo se humilla a tal grado que Él está dispuesto a lavarle los pies a sus discípulos. Y quiero decirle en esta mañana, si eso no conmueve su corazón, algo está mal en su corazón. Porque aunque Cristo le lava los pies a sus discípulos, hay un servicio que Él da que es mucho mayor a lavar los pies a alguien. Cristo dio su vida. Cristo no se arrodilló solamente ante Pedro, Juan, Tomás. No. Cristo dio su vida. Note número 4. Note la oposición. Note la oposición de Pedro, versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro, pero le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo: no me lavarán los pies, jamás. Jesús le respondió: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro se opone a que el maestro le lave los pies. ¿Cómo va aquel que ha hecho milagros, sanado al pueblo? ¿Cómo va el rabí a lavar los pies de un simple pescador? Algunos, mientras servimos nosotros, se opondrán. No deje que nadie lo paralice. Usted sirva al Señor. Esa es su misión. Dios anhela nuestro servicio. Cristo no dejó que su posición, logros, posesiones lo paralizaran. Pero algunos ven este pasaje y critican a Pedro. Y quiero que entiendan algunas cosas de lo que está pasando ahorita. Primeramente, esto era letra A, una humillación cultural. ¿Cómo va el amo a lavar los pies del discípulo? ¿Cómo va el amo a lavar los pies de la visita? Cristo no debía hacer esto. Pedro lo para porque él sabe que no es digno de ser lavado los pies por el maestro. No es porque Pedro es orgulloso. Algunas personas lo critican demasiado al pobre Pedro. Mire, Pedro está diciendo: no, espérate, piense en eso. Es como si su mamá anciana le lavara los pies a usted. En nuestra cultura eso sería indigno. En esta cultura, que el rabí, el maestro, el conocedor, le lavara los pies a sus discípulos, era errado. Es letra B, pero note la falta de conocimiento de Pedro. Versículo 7. Dice el Señor así en el versículo 7: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Jesús le dice a Pedro que él no entendía lo que estaba haciendo. Así que permítame explicarle, esto es muy importante, posiblemente la parte más importante de todo el mensaje. Miren lo que está pasando. La imagen que Cristo está mostrando de lavarle los pies a sus discípulos y de lavarle con agua es una imagen de lo que Cristo va a hacer en la cruz del Calvario.
En la cruz del Calvario Él iba a servir a los discípulos, a los indignos, iba a lavarles sus pecados por toda la eternidad. Es por eso que Cristo le dice, si no dejas que te lave, no tendrás parte conmigo. Pero no comprendía el asunto. Cristo dice, para que tú tengas parte conmigo, yo necesito lavarte. Y mira acá, para que usted tenga parte con Cristo, necesita ser lavado. No es suficiente que usted venga a la iglesia. No es suficiente, bueno, perdón, no es que es suficiente. No importa si viene a la iglesia. No importa si da. No importa si sirve. No, eso no importa para la salvación. La salvación es una entrega de mi vida al Señor, del lavamiento que Él proveyó a través de la cruz del Calvario. Y tiene que ver nada con mis energías. Y tiene que ver absolutamente con lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Así que Pedro no estaba entendiendo. Pero mire la ternura de Pedro. Cuando Pedro entiende que él le dice, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Mire la ternura, letra C. Dice Pedro, Señor, lávame completo. Yo quiero tener parte contigo. Y algunos pastores ahí dicen, Pedro siempre hablando de más. No es que Pedro está hablando de más. Es que Pedro tenía pasión por el Señor. Pedro no iba a dejar que el maestro le tocara sus pies. Pedro no había entendido que la comparación de servirle con sus pies era lo que Cristo iba a hacer ahora a máxima capacidad cuando sirvió en la cruz. Pero no lo había entendido. Pero sabemos esto de Pedro, que en su corazón él quería tener parte absoluta con el Maestro. Cristiano, ¿deseamos nosotros tener parte absoluta con el Maestro? ¿Anhelamos su presencia? ¿Anhelamos su palabra? ¿Anhelamos que Él nos lave más que solamente los pies, nos lave completamente? ¿Queremos tener absoluta comunión con Él? ¿Nos mueve saber que a veces no tenemos comunión con Él por nuestro pecado? Wow. Pedro, Él quería tener absoluta comunión con su Padre. Él quería tener absoluta comunión con su Maestro. Pedro solo no quería que Cristo se doblegara ante él. Pero Pedro no había entendido que en unas horas Cristo se doblegaría como nadie se iba a doblegar en la historia de la humanidad. Note lo que dice el versículo 12 al versículo 16. Este es el reto del maestro y con esto terminamos. El reto del maestro. Número 5, el reto del maestro. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. Ni el enviado es mayor que el que lo envió. La posición sigue en su lugar. El amo siempre va a ser mayor que el siervo. Pero no quiere decir eso que el amo no se puede doblegar ante el siervo y servirlo a él. Pero quiero decir algo en esta mañana. En cuanto a nuestra relación con el Dios del cielo, ninguno de nosotros somos el amo. Cristo en realidad tendría excusa de no servirnos a nosotros. Él es el amo. El amo no tiene que servir. Pero mira acá, usted y yo no tenemos excusa. Nuestra misión es servir. El reto es sencillo. En el versículo 14, el amo dice, si yo el maestro he lavado vuestros pies, ¿no debéis lavar los pies vosotros entre ustedes mismos? ¿No debemos servirnos nosotros entre nosotros mismos, siervo a siervo, para que el amo sea glorificado? Nuestro Dios nos manda a servir, no como
un papá que le dice a su hijo que no haga lo que él está haciendo. El papá que fuma y le dice, no haga lo que yo hago porque eso es malo. No, Cristo no hace eso. Cristo dice, sirve porque yo serví. En el versículo 15 él dice, porque ejemplo os he dado. Cristiano, necesitamos poner a un lado la idea de que el siervo es inferior. De acuerdo al maestro, el que sirve cumple con su misión. O si tuviéramos una iglesia donde todos procuramos la posición de siervo. No todos procuramos esa posición, porque nuestro ego nos lleva a querer las posiciones de alto rango. Pero ¿por qué será que no nos peleamos todos por el lugar del siervo? ¿Por qué será que no nos peleamos todos por limpiar el baño? ¿Por qué será que no nos peleamos todos por servir? Quiero decirle esto. Cristo dice que si sabemos estas cosas y las hacemos, seremos doblemente bendecidos, bienaventurados. ¿Alguien quiere ser doblemente bendecido en esta mañana? Yo quiero serlo. ¿Alguien más quiere ser doblemente bendecido en esta mañana? Bueno, pues tenemos que entender esto. Cristo sirvió por amor. Cristo no sirvió por deber. Cristiano, esta es la pregunta de esta mañana. ¿Servimos usted y yo por amor? ¿Servimos usted y yo siguiendo el ejemplo del maestro? ¿O hay alguna área en la cual usted tiene que involucrar su servir? Tal vez para algunos es utilizar sus dones en la iglesia. Tal vez para algunos es dar al Señor. Tal vez para algunos es decidir invertir su tiempo en algún hermano de la iglesia. Pero todos tenemos dones y talentos que podemos utilizar en su servicio. Padre, en esta mañana